Bien, este capítulo, diríamos, es como algunos estudiosos, algunos comentaristas lo han considerado como una especie de interludio en toda la obra. Y sobre esto vamos a compartir. Allá en Rancagua vamos con la misma serie. Allá está hoy día el pastor Roberto Rivera, también predicando y administrando la Santa Cena. Y es un texto bastante difícil. Y yo quiero, antes de comenzar, quiero expresar los saludos de la iglesia, especialmente del consistorio, que tiene conocimiento de que este domingo yo vengo para acá o viene el pastor Roberto en otras ocasiones acá a la Grey. Así que expresar el cariño, el saludo de la iglesia y especialmente el consistorio para esta congregación que vemos que crece. Ya, de igual manera siempre vemos que crece, siempre que, aún con poca frecuencia que yo vengo, siempre veo personas nuevas, que el Señor añade, como dice su palabra, el Señor añade a la iglesia. Ocurría en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Y voy a considerar como aspecto, diríamos, para nuestra reflexión y todo orientándolo ahí, el versículo 9 del capítulo 5, pero solamente una parte, digamos, aunque lo voy a leer entero el versículo 9, pero la parte de la pregunta. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. Les invito a que oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque estamos en este lugar que tú has dispuesto, Señor, desde hace algunos años para que la iglesia, para que esta congregación, para que esta obra siga creciendo aquí en Machalí. Gracias, Señor, porque también a pesar del frío de esta mañana, tú has permitido que un grupo de hermanos, hermanas, adolescentes, niños, también pudieran llegar, Señor, a estar en este culto, rendirte un culto a ti, Señor, rendirte alabanza. Oh Señor, y por sobre todas las cosas, recibir tu palabra en nuestro corazón, aquella que tú dispones, Señor, que va más allá de lo que se pudiera expresar desde este lugar, aquello que tú hablas al corazón, a la conciencia, a cada uno de nosotros, Señor, en lo que tu palabra también tiene para con nosotros en este día. Guíanos, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que este momento sea más allá, mucho más de lo que podría significar escuchar una exposición, sea aquello que, Señor, que haya en nuestro corazón, escuchar tu voz hablando a cada uno de nosotros. Señor, te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás muchas veces los cuestionamientos, las críticas, no siempre en nuestra vida, no siempre vienen de lo externo. Generalmente a veces vienen desde nuestros propios círculos. Y quizás en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros también pueda surgir que esto que, si bien es cierto, en la historia de la humanidad, los mayores golpes a nuestra propia credibilidad, me refiero a nuestro testimonio, a lo que somos, a lo que decimos, a lo que confesamos, rara vez viene de deterioro o de los tiempos que vivimos, que ni siquiera nosotros viene de la persecución, porque no vivimos persecución.
Pero el peligro quizás más destructivo, ese que daña, que erosiona, que deteriora, suele venir a veces de los propios círculos más internos, a veces de las familias, a veces el mismo círculo de la iglesia. Y esto ocurre cuando nuestras expresiones, cuando nuestras palabras, cuando lo que confesamos, cuando decimos o declaramos o confesamos una teología de la gracia, pero que en la práctica, que en lo que vivimos diariamente, en nuestro actuar cotidiano, pudiera reflejar quizás una cultura del egoísmo, de la indiferencia, de la codicia. Digo esto porque es algo que quizás en el mundo, como decía nuestra hermana Lía delante, vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído quizás nosotros también estamos expuestos. ¿Por qué? Porque el pecado aún mora en nosotros. Y el texto nos habla que mientras los muros de Jerusalén eran levantados, capítulo 4, bajo las amenazas externas de Tobías, Sanbalat, Gesem, se produjo una tremenda crisis al interior del pueblo. Y podemos decir, me van a perdonar la expresión, pero no confundamos, pero lo voy a decir para que lo podamos entender y contextualizar. Hubo ahí un estallido social. No estoy con banderas rojas ni nada por el estilo. Hubo ahí un estallido social, hubo una paralización, hubo una huelga, todo se detuvo, aún después de aquello que ocurre en el capítulo 4. La obra se detuvo, hubieron protestas, reclamos, exigencias, críticas, cuestionamientos y todo. Quizás no hubo en aquel momento barricadas y cosas por el estilo, pero hubo un sentir y una expresión que si ustedes leen este texto, lo que leyó nuestra hermana Lía, nos dio en esta lectura, hermanos, es un texto tremendamente fuerte. Los primeros 5 versículos son tremendamente impactantes. Quizás en la superficialidad a veces de nuestra lectura vemos hechos históricos. No siempre hacemos pausa y tratar de imaginarnos las escenas, cómo ocurrió, cómo fue. Como decían, mientras estos muros eran levantados, con dificultades, con las amenazas que se ocurren en el capítulo 4 de Tobías, Sanbalat y Gesem, se produce esta crisis. Ahí reventó, diríamos, ahí estalló esta comunidad y se produce un clamor, gritos, protestas, reclamos del pueblo por una gran cantidad de heridas, de injusticia. Leámoslo así, leamos lo que ocurre, no miremos con otros ojos. El clamor en esta primer sección, capítulo, esto tiene 3 secciones, pero lo voy a ver solamente en 2 porque los primeros 5 versículos son clave. La segunda sección, del 6 al 13, se puede dividir en 2. La demanda de Nehemías y luego la promesa del pueblo, o la respuesta del pueblo. Pero todo eso está en uno. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, amados hermanos, si nosotros miramos este relato, dice que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Quiénes son los que reclamaron? El pueblo, y particularmente está la voz de ¿quiénes? ¿De quiénes? Las mujeres. Siempre fue así. Y será así. ¿Cierto, hermano? Amén, dijo la hermana Rosita.
El escenario en aquel tiempo, en los tiempos de Nehemías, realmente aquí, por eso es que este interludio es tan extraño, porque todo hubo, ¿no es cierto?, un ánimo en el capítulo 4 y decir, sí, vamos a hacerlo, pero aquí ocurre esto. Fue un escenario devastador, por diferencia secundaria, porque en realidad el contexto nos habla que en el tema de la reconstrucción, mucha gente volvió a Jerusalén. Tenemos los 3 retornos a Jerusalén. Volvió a Jerusalén a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero lo que se producía en la tierra, el grano, el trigo, lo que se producía, no estaba dando abasto para toda la población. Hubo un retorno de los migrantes que habían estado fuera de Jerusalén, vuelven, pero esto no, el grano, la producción de la tierra no da abasto. Hay una sobrepoblación, había hambruna. El texto nos dice que hay deudas y deudas acumuladas. ¿Ah? Y con el fin de poder subsistir, dice la Biblia que los más pobres habían tenido que, ¿cómo se dice? El tema cuando tú vas a comprar una propiedad y tienes otra, la entregas al banco, ¿cómo se llama eso? Hipotecar. Hipotecar. Habían hipotecado, si podemos llamarlo así para que lo entendamos, habían hipotecado sus propiedades, sus tierras, sus viñas. Incluso habían vendido a sus propios hijos como esclavos. ¿A quiénes? A sus propios hermanos. ¡Qué tremendo! Ocurre que en este texto vemos que en realidad estaban los más ricos y estaban los más pobres. Estaba el gobierno del pueblo, los sacerdotes, el gobierno espiritual, estaba el liderazgo de Nehemías. La codicia, diríamos, el texto aquí, porque las palabras en el versículo 6 de Nehemías son fuertes. La codicia de los ricos había hecho desaparecer esa fraternidad que debía existir en medio del pueblo. La codicia había hecho desaparecer el amor fraternal, la comunión, el poder ayudarse y apoyarse, inclusive aquello que me acuerdo ahora de un versículo del capítulo 22 del libro de Éxodo. Miren, lo voy a leer, versículo 25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. ¡Qué tremendo! Esa era la ley de Dios. ¿Qué decimos del Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta. Los estatutos de Jehová son rectos. Esta codicia había hecho desaparecer esta fraternidad y este sentir de la ley de Dios entre el pueblo. Porque estaban tratando a su propia gente, a su propia sangre, como simples objetos de comercio. Eso estaba ocurriendo. Los más desposeídos, los que no tenían, aquellos que estaban perdiendo todo, exclamaron una verdad que fue tremendamente dolorosa. Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Amados hermanos, esto hoy día, en el tiempo que vivimos, en las circunstancias que vive el mundo actual, nos confronta tremendamente. Nos movemos, y esto no es discusión, no es un tema político, nos movemos en un mundo en un sistema social, diríamos, hipercompetitivo. Hipercompetitivo, es decir, está en los trabajos. Hoy día tú no sabes si un trabajo va a estar permanentemente contigo. Este sistema social hipercompetitivo que idolatra, hermano, llega a idolatrar
el estatus a expensas ¿de qué? De las personas. ¿Cuánto vales tú en tu trabajo hoy día? Y esto ocurre, amados hermanos, cuando ignoramos. Esto ocurre cuando ignoramos la necesidad material del hermano que se sienta quizás a nuestro lado. Pero el Evangelio tiene una respuesta. El Evangelio hace desaparecer entonces ahora esta ceguera de no ver la necesidad de los más desposeídos, de nuestras mismas congregaciones. Jesucristo lo que hace es enseñar que la espiritualidad bíblica es indivisible de la justicia interna en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Redentor, Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Él, la Biblia lo dice, siendo infinitamente rico, dice que se despojó. Y si lo podemos asociar a esto un poco así, para poder relacionar, para poder contextualizar, para poder decir, a ver cómo se interpreta esto. Jesucristo, siendo infinitamente rico, no explotó nuestras debilidades, sino que Él se hizo pobre por amor a ti, por amor a mí. Se despojó, vaciándose completamente en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos, ¿qué cosa? Enriquecidos con su gracia, que nos sostiene día a día. Entonces, como dije adelante, esta confrontación hace que en realidad nosotros aprendamos a que en realidad no podemos ocultar el problema, no podamos ocultar la necesidad o no podamos ocultar quizás aquellas fallas que nosotros mismos tenemos. Lo que hay aquí es que esta confrontación hace reaccionar posteriormente. Cuando somos confrontados con la palabra, cuando la palabra del Señor nos confronta, debe haber una respuesta, debe haber una reacción, debe haber un cambio. No hay reflexión bíblica, amados hermanos, no hay reflexión en las Escrituras para nuestra vida si la confrontación que esta palabra de Dios produce en nosotros no produce verdaderamente el cambio que Dios quiere que haya. Lo que vemos aquí es que Nehemías no ocultó el problema por diplomacia ni nada, no. Nehemías lo que hace fue aplicar esta confrontación bíblica, como lo podemos llamarlo nosotros, que fue radical. Él respondió ¿a quiénes? Él respondió a la élite. Él respondió a aquellos que estaban siendo usureros. Con un argumento que quizás a veces nosotros argumentamos racionalmente, humanamente. Su argumento fue la ley de Dios. No deben andar ustedes en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Es decir, nosotros no podemos ser iguales que los demás. ¿Acaso los demás van a decir después, si estos son iguales a nosotros? Y en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en este mundo caído, nosotros, en razón de nuestra relación con Dios, no somos mejores que los de afuera, no somos mejores que los que no conocen al Señor. Pero somos llamados a marcar la diferencia en cuanto a la manifestación de la gracia de Dios, porque lo que de gracia recibiste, darlo también de gracia.
Frecuentemente, el mundo tropieza, si podemos llamarlo así, porque ve a cristianos, a creyentes que actúan con las mismas artimañas, trampas, y quizás a veces con el mismo orgullo que aquellos que no conocen al Señor. Si vemos esto, hermanos, versículo 1 al 5, eso es el pueblo de Dios que tenía la ley de Dios, que posteriormente, cuando vemos años después, Pablo les reclama, ellos se jactaban de ser el pueblo de Dios, se jactaban de tener que la ley de Dios, se jactaban de tener el sello de la circuncisión. Para Nehemías, reconstruir exigía recuperar el temor de Dios. Para nosotros, cuando vemos que quizás nuestros propios círculos, en nuestros propios medios, en la propia iglesia, reconstruir exige recuperar el temor de Dios, que es el profundo asombro. ¿Por qué? Miramos a Dios quizás muy de lejos. Mirar a Dios, recuperar recuperar el temor de Dios en asombro. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? El liderazgo respondió. Ellos dieron respuesta. Y dice la Biblia que respondieron con arrepentimiento. Porque las demandas de Nehemías le dice, también yo y mis hermanos, mis siervos, les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonen esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano del vino nuevo y del aceite que están exigiendo a ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Ellos respondieron con un corazón arrepentido, con un arrepentimiento verdadero y genuino. Quizás no con una simple disculpa, no con diciendo, pucha, nos hemos equivocado, vamos a ver que de aquí para adelante lo hacemos de otra manera. No. Ellos devolvieron lo que habían recibido y ganado a costa de los más necesitados. Abrieron, dice, podemos verlo así, abrieron sus arcas. Perdonaron, ¿qué cosa? Los intereses. Devolvieron las tierras que habían sido hipotecadas. Amados, la verdadera conversión siempre toca nuestros propios privilegios. La verdadera conversión siempre toca nuestros propios privilegios. Eso es lo que vemos aquí, en este texto. Este pacto se selló con un rotundo, diríamos, amén, dice al final en el versículo 12, y una alabanza, diríamos, comunitaria. No hubo silencio, fue amén. Mis amados hermanos, este relato es, diríamos, es como, me acuerdo de un libro que se llama El destello de su gloria, pero es como un destello de la gloria de nuestro Salvador, la gloria de nuestro Redentor, la gloria de Jesucristo para nosotros en la reflexión que nosotros podemos hacer hoy día. ¿Por qué? Porque Nehemías abogó por sus hermanos y les exigió a aquellos más poderosos, a los ricos, que perdonaran deudas.
Pero esto es mucho más lo que hizo Jesucristo. Es mucho más porque Jesucristo fue infinitamente más allá de aquellas cosas que son las que nuestros ojos ven. Jesucristo no solo abogó por nosotros, Él pagó. La Biblia dice que Él pagó nuestra deuda. Él pagó por nuestra libertad con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros, ustedes y yo, estamos en este lugar, nos congregamos. Nosotros, usted y yo, éramos los cautivos que habíamos hipotecado nuestra alma al pecado. Ahí estaba entregada. Si alguien dirá, bueno, ¿qué nosotros tenemos que ver con Adán? Nosotros heredamos y somos, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, reconocemos que nosotros somos pecadores. No es un concepto solamente de herencia desde Adán en adelante, es que nosotros somos responsables de nuestro pecado. En la cruz, cuando Jesús exclamó, consumado es, dijo, la deuda de estos ha sido pagada por completo. No hay saldo pendiente. Por lo tanto, ahora nosotros, al saber que somos hombres y mujeres redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, que somos redimidos por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos libres ¿de qué? Libres del pecado, sí, pero somos libres también ¿de qué? De lo que ocurre acá, de lo que vemos aquí. Somos libres de la avaricia. Porque todo viene de Dios. Porque todo proviene de su amor y de su gracia. Somos libres de la avaricia. ¿Para qué? Para convertirnos en canales de ¿qué? En canales de generosidad. En canales de amor. Para aquellos que están nada más desposeídos en un momento determinado. Antes de terminar, me acordé, andaba trayendo este libro. Este libro, Pásame otro ladrillo. Es el libro de Nehemías completo, escrito por Charles Swindoll. Aquí él cuenta una historia, la voy a leer porque en realidad me llamó la atención en la mañana cuando volví a repasar algunas cosas de este libro. Un compañero mío en la escuela secundaria de Houston era lo más bajo, lo más vil, lo más terco que pudiera haber. Como miembro del equipo de fútbol, unas veces jugaba como zaguero y otras veces como defensa. Era un rebelde indómito y tan rudo como una bota. Tenía un yate rápido y le encantaba zumbar por las playas a toda velocidad. Preferiblemente a medianoche. Posteriormente, una noche, cuando marchaba a toda velocidad, le pegó a un arrecife que estaba poco profundo y dio una vuelta de campana con el barquito. Se halló en una confusión, pues se desarrollaba una tormenta y solo pudo aferrarse a una roca de aquellos que están formadas por conchas filosas y crustáceos. Las olas lo golpearon por arriba y por debajo contra aquellas conchas afiladas como navajas de afeitar durante varias horas. La sangre que emanaba de su cuerpo herido comenzó a extenderse sobre las aguas y sintió aterrado el pensar que la sangre atraería a los tiburones hacia él. Fue entonces cuando oró fervientemente: oh Dios, si te place librarme de esto, te serviré durante el resto de mi vida. Cambiaré mi vida, haré cualquier cosa. Y prometió: incluso seré un predicador. Él pensaba que ese era el último sacrificio. Dios, por su maravillosa gracia, despachó a las guardacostas y lo rescataron. Una semana después, ya había olvidado todo lo que había prometido con el paso del tiempo. Su cuerpo se curó y volvió a sus andanzas. Posteriormente me dijo que cada vez que se quitaba la camisa, las cicatrices que extendían
se extendían por su pecho y abdomen, le recordaban la promesa que le había hecho Dios. Él simplemente apartaba eso de su mente, se bañaba y se secaba rápidamente. Le daba la espalda al espejo, pues esas cicatrices le hacían volver a recordar: tú le hiciste una promesa a Dios. Varios meses después, este amigo se halló en un choque de frente. Fue un milagro que no murió. Ahora tiene una terrible cicatriz en la frente y otra en el cuello, además de las otras que tiene en su cuerpo. Perdió parte de la movilidad de uno de sus brazos y algunos de sus órganos sufrieron menoscabo. Pero, ¿se imagina usted lo que él está haciendo hoy? Con todas sus cicatrices está predicando el Evangelio. Cada vez que me afeito, recuerdo que las promesas de Dios deben ser tomadas en serio. Una promesa no es algo de lo que uno puede deshacerse con una sacudida por considerarla insignificante. Y el texto de este libro dice: tan pronto como los judíos se pusieron de acuerdo con lo que Dios había dicho, pudieron alabar al Señor. Volvió la paz con una felicidad, los sonidos de la construcción y el favor de Dios, en especial por este pueblo. El versículo 13 dice: también sacudí mis pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de sus casas y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a la promesa. Leí este párrafo del libro, hermanos amados, porque muchas veces nosotros en diferentes circunstancias hacemos promesas. Quizás fuera de contexto poder decir que nosotros, pero para que nos acordemos, porque muchas veces podemos ser confrontados y decir: sí, Señor, pero luego nos olvidamos. ¿En qué vivimos hoy? En los tiempos que vivimos, en la actualidad, quizás en los acontecimientos últimos de esta semana. Podemos hablar ahora quizás de la misericordia ante los escombros y el dolor de hermanos venezolanos. Porque el clamor de hoy es aquello que vemos en la televisión: ruinas perdidas. Hermanos, al leer este texto de Nehemías capítulo 5, escuchamos el clamor de un pueblo que ante la crisis lo ha perdido todo. El jueves o el viernes fuimos a comprar huevos a una parte donde nosotros compramos huevos con Laurita, y la persona que atiende, la dama que atiende ahí, es venezolana. Bastó que yo le preguntara cómo estaba y cómo estaba su familia en Venezuela, y estalló en lágrimas y llanto. Su familia estaba bien, pero habían perdido absolutamente todo. No había nada que quedara en condiciones de usarse. Las casas, sus propiedades. Y en este pueblo de Israel, este pueblo en la tierra de Jerusalén, ellos habían perdido todo a causa de esta usura. Vendieron, hipotecaron sus propiedades, sus viñas, sus olivos, sus tierras, sus hijos. El sustento cotidiano, diríamos así, porque ya quedaron desprovistos de todo. Pero ese clamor histórico de la Escritura, ese clamor que quizás es mucho más que una historia, se vuelve en una angustia que debiera hacernos reflexionar ahora nosotros. ¿Por qué? Porque hace una semana, hace unos días, menos de una semana, 2 terremotos tan intensos y tan continuos, tan seguidos, en segundos de diferencia. ¿Qué es lo que vemos? Dejaron cientos de fallecidos, miles de desaparecidos. En nuestra congregación hay una familia, hay una hermana que es muy amiga de Angélica,
la esposa de Boris, muy amiga de ella, que perdió su primo, desapareció en un principio. Encontraron fallecida la esposa de su primo y viva la hija. Encontraron estos días al primo, pero fallecido. ¿Cuántos hermanos creyentes venezolanos hay en nuestras iglesias de nuestro país? Muchos. Que lo que vemos en televisión, escombros, ruinas, pérdidas humanas, materiales. Y este desastre allá en Venezuela, hermanos amados, no solamente ocurrió como un hecho aislado. Recordamos el terremoto del 2010, el 27 de febrero, cuando la zona más centro-sur de nuestro país fue afectada. Hermanos en Concepción, muy afectados, sin alimentos, sin abrigo, sin cosas, sin poder comprar. Gracias al Señor, en esa ocasión, la iglesia movió tremendamente todos sus esfuerzos. Y recordamos que nos comunicamos con el hermano Sergio y otros hermanos de Concepción, que ellos estaban en Concepción, sus hijas. Y ellos también estaban allá, y la casa de la iglesia, hermanos amados. Si esto lo hace el Señor, salió un camión cargado con cosas, con mercadería. Pero nosotros ahora, ¿qué vemos acá? Venezuela lejos. Pero esto ocurre, hermanos amados, esto sucede. Esta reflexión que quizás ahora no es lo que nosotros quizás frecuentemente vivimos, lo que tenemos acá, usura en el pueblo, no. Pero hay necesidades en medio de nuestro propio pueblo, a veces, en nuestras propias familias. Y lo que ocurrió allá en Venezuela no ocurre así como un hecho separado y aislado, porque ocurre en el corazón de muchas familias, de hermanos creyentes que están en distintas iglesias, hermanos venezolanos que llevan un tiempo viviendo en nuestro país. Porque mientras nos topamos con muchos de ellos que conversamos, porque nosotros ya conocemos a muchos y muchos de ellos son creyentes, mientras ellos caminan por las calles y quizás adoran en los cultos que hay en las iglesias evangélicas en nuestro país, sus mentes, sus corazones están atrapados quizás bajo estos escombros en Venezuela, sufriendo la impotencia, la incertidumbre, el dolor de sus seres amados, de sus seres queridos, porque sus familias allá, quizás muchos, como esta persona de donde compramos nosotros los huevos, lo perdieron todo. Pero quizás aquí hay muchos. Hablamos con Laurita estos días, que están acá y no pueden hacer nada. Allá quizás muchos lo perdieron todo, pero aquí quizás muchos lo están sufriendo todo. La advertencia, hermanos amados, de Nehemías debería resonar con urgencia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pecado de la indiferencia, esa indiferencia interna que no nos deja mirar, no nos permite mirar o no lo dejamos ver, destruye el testimonio, así como de este pueblo, que es lo que Dios demandó de este pueblo. Éxodo capítulo 22, versículo 25. Y todo lo demás que estableció Dios para este pueblo, un pueblo que fuera diferente y santo. La indiferencia, el pecado, destruye el testimonio de la iglesia y se convierte, como dice el texto, quizás en oprobio de los de afuera, si son iguales a todos los demás. Hermanos amados, sería una contradicción, diríamos, una contradicción tremenda confesar un evangelio de amor si cerramos el corazón ante el sufrimiento de quienes caminan con nosotros, que conocemos, que tienen necesidades, que tienen dificultades. El autor del libro Santiago nos recuerda que decir, vayan en paz, caliéntense y sáciense, sin dar lo necesario para el cuerpo, no sirve absolutamente de nada.
Hoy, en este tiempo, quizás lejos está Venezuela, pero en este tiempo, la usura que debemos combatir no es solamente la económica, no es solamente aquella social que tiene que ver con asistir a los más necesitados, que no podemos descuidar. Es la usura emocional, aquella que tiene que ver ponerse los zapatos, ponerse en el lugar que otro está viviendo. ¿Por qué? Porque es el egoísmo de ignorar el rostro afligido de aquellos que están pasando por dificultades, de aquellos que están acá en estos casos, que están acá pero no pueden hacer nada por los que están allá. El apuro de no detenernos a escuchar su sentir, su dolor, su tristeza, su llanto. O simplemente asumir que esa tragedia ha ocurrido por allá, muy lejos. Amados hermanos, la fe en el Evangelio nos, como dije antes, hace desaparecer y arranca esa ceguera. ¿Por qué? Porque si somos el cuerpo de Cristo, si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, la Biblia dice que cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro llora, todos lloran con él. Cuando un miembro se alegra y está con gozo, todos se gozan con él. Nosotros, amados hermanos, no podemos levantar muros para reconstruir nuestras propias vidas con la indiferencia de lo que pueda hacia lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Porque si permitimos que las grietas de la indiferencia destruyan la fraternidad que debe existir en medio del pueblo, el Evangelio pierde el sentido en nuestras vidas. Nuestro refugio es Cristo. Hablaba con Boris el viernes en la noche. Vimos eso, nuestro refugio es Cristo en medio de este terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué usted y yo? Sea esta situación o cualquier otra que ocurra al interior de nuestra iglesia, en las familias mismas de la iglesia. Porque debemos mirar con misericordia y actuar con urgencia en favor de aquellos que están pasando por dificultades. Porque el mensaje que da la iglesia es un mensaje cristocéntrico. Es un mensaje cristocéntrico. Nuestro Señor Jesucristo no miró nuestra ruina. Jesucristo no miró nuestra miseria. Diríamos como diciendo, bueno, estos están metidos en lo que están porque ellos... No. Miró nuestra ruina, nuestra miseria, pero no lo hizo a la distancia como nosotros pudiéramos mirar a aquellos que quizás, bueno, ellos están. Ojalá algún día salgan de esto. Amados, cuando el pecado provocó el mayor cataclismo en la humanidad, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, descendió a nuestros propios escombros, descendió a nuestra propia miseria, descendió para que nosotros fuéramos restaurados a la gloria de Dios, para estar en la gloria del Señor. Él, Jesucristo, se introdujo en nuestras ruinas. Jesucristo absorbió el peso de nuestra caída en la cruz del Calvario, siendo sus manos y sus pies clavados y su sangre derramada, porque Él nos rescató de la muerte. Jesús, nuestro gran libertador, Jesús, nuestro redentor, Jesús, nuestro salvador, que sabe absolutamente lo que es aquello que Él dejó. Efesios capítulo se despojó de su gloria. Podemos decirlo, si podemos hacer una ilustración, una analogía, podemos decir que este Jesús que sabe lo que es perderlo todo porque dejó su gloria para darnos una herencia eterna. Él jamás nos abandona. Porque en medio del dolor,
Porque en medio de la prueba, porque en medio de la pérdida material, en medio de la pérdida humana, el Evangelio consuela a todos aquellos que sintiendo ese dolor, el Evangelio los alcanza y les recuerda que, habiendo quizás perdido todo, esto es paradójico, es complejo, pero es una verdad que habiendo perdido todo, la verdadera casa, sus vidas, sus familias, quizás con dificultades, están seguras en las manos del Señor, que resucitó de los muertos para darnos vida. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en Nehemías? Ellos dijeron, amén. Ese es el llamado. Es el llamado a la acción. El amén de la iglesia, de los creyentes, de los que nos consideramos que hemos sido redimidos por gracia. La iglesia en este tiempo, en los tiempos que vivimos, no solamente por lo que aconteció esta semana en otro país, sino por lo que vemos que se hace en muchas familias, en nuestra misma congregación. Es el día en que quizás pensemos en lo que significa cómo ayudar a restaurar, cómo restituir, cómo bendecir y cómo manifestar esta gracia radical. Porque, amados hermanos, no podemos quedar indiferentes. El Señor nos llama a responder como este pueblo, con el amén. Un amén práctico, un amén efectivo, no un amén de la expresión solamente, un amén del corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos llama a que seamos los unos a los otros como el cuerpo de Cristo, seamos el sostén espiritual y emocional de aquellos que pasan por dificultades. Somos llamados a acercarnos al que pasa por pruebas, por dificultades, aquel que está en necesidades. Somos acercarnos, si usted conoce a un hermano, un vecino, una persona, un venezolano que está en la angustia y en el dolor de no poder hacer más, por aquel que tiene en el otro extremo de Sudamérica, mirarlo a los ojos, abrazarlo, orar por él, por sus desaparecidos, por sus deudos. Que ellos quizás sientan ahora que Chile no es solamente un país donde pueda haber un lugar de trabajo, sino que esta iglesia, cada creyente, cada hombre y mujer que ha sido redimido por la sangre de Cristo, es una verdadera familia del pacto. ¿Por qué? Porque si el libertador Jesucristo, si Él firmó en la cruz nuestra acta de total libertad, canceló nuestra deuda infinita, somos libres para dar con la misma generosidad que hemos recibido, con la misma generosidad con que fuimos sustentados, con el mismo amor con que fuimos amados por Jesucristo. El llamado es que seamos hoy un refugio de Cristo para los necesitados, para los afligidos, por los que sufren, por nuestros hermanos, para que en nuestra comunidad, para que en nosotros no haya escombros de egoísmo, sino que siendo hombres y mujeres redimidos por Cristo, seamos templos vivos de misericordia, de fe y amor por los que sufren, aún en medio de nuestra propia comunidad. Somos llamados a vivir la vida que vivió Cristo, porque Él es nuestro único modelo y ejemplo de vida. Cristo se despojó de todo para que tú y yo tuviéramos vida eterna.
Les invito a orar al Señor. Amado Dios, gracias por este momento, Señor, que tú nos das de poder compartir esta palabra que quizás parece tan como un hecho histórico tan distante, tan lejos de nosotros, pero que también nos llama a reflexionar en lo que nos rodea día a día. Familias, hermanos, amigos, que pasan por necesidades, Señor, y quizás la tristeza embarga con muchos corazones, Señor, en este tiempo. Tiempos de dificultades. Pero danos, Señor, un corazón sensible. Danos, Señor, un corazón, Señor, como el de Cristo. Permite, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando cada día en nosotros para mirar este mundo caído, Señor, para mirar con tus ojos y para sentir, Señor, con tu corazón. Y que lo que de gracia hemos recibido, Señor, también podamos darlo de gracia. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.